En esta presentación explicaremos qué es la analogía, cómo se clasifica y qué provecho aporta a la escritura de textos explicativos y argumentativos. La analogía es una forma de razonamiento que se caracteriza por hacer comparaciones entre cosas, hechos, ideas e inclusive teorías. Estas comparaciones sirven para cumplir distintos objetivos, como por ejemplo entender o explicar mejor una cosa difícil gracias a otra fácil, o despertar interés por la semejanza misma entre dos objetos que era imperceptible antes de que se hiciera la comparación, o inclusive valorar o devaluar un asunto asociándolo a otro. Ahora bien, la analogía como razonamiento no se puede comunicar por telepatía, así que necesita materializarse de alguna manera para volverse accesible a todos los seres pensantes. En efecto, la analogía se materializa gracias a signos, como las palabras, que interactúan en enunciados, es decir, en el discurso o bien en el texto. En suma, la analogía se piensa y también se escribe y en consecuencia se lee y se entiende. ¿Pero qué tan fácilmente se entiende? Supongamos un texto ideal que todos podemos entender por completo y de la misma manera, gracias tan solo a que conocemos el significado de todas sus palabras y de los conceptos que esas palabras expresan, y entendemos todas las conexiones entre esas palabras. Este texto ideal tiene un solo sentido y se llama unívoco. Por difícil que sea, lo entendemos con ayuda de un diccionario, una gramática y una enciclopedia, y no tenemos necesidad de interpretarlo, porque tiene un solo sentido que todos comprendemos de la misma forma. Ahora, supongamos un texto, también ideal, que nadie puede entender en su totalidad ni de la misma manera, porque sus palabras tienen más de un sentido y porque las combinaciones entre las palabras son demasiado flexibles y dan origen a significados siempre nuevos. Este otro texto tiene potencialmente infinitos sentidos que dependen de lecturas diferentes, potencialmente infinitas, y se llama equívoco. Este texto no se puede entender solo con un diccionario, una gramática y una enciclopedia. Se necesita leerlo con inteligencia, criterio y capacidad de hacer preguntas y conjeturas. Es decir, se necesita interpretarlo. Cosa diferente a entenderlo, pues a fin de cuentas, la interpretación siempre es imperfecta. Además, no hay consenso entre los intérpretes sobre el significado del texto porque cada cual lo interpreta distinto y el número de intérpretes es potencialmente interminable. Supongamos un tercer texto, llamado análogo, que tiene algunas propiedades del texto unívoco y algunas otras del equívoco. Como no es unívoco, tiene más de un sentido, pero como tampoco es equívoco, tiene un número limitado de sentidos, no infinito. Como no es unívoco, no se entiende de una sola forma, pero como tampoco es equívoco, la diferencia entre sus posibles sentidos no es absoluta, porque esos sentidos se pueden comparar entre sí. Además, en la comunidad de intérpretes hay un consenso relativo sobre el significado del texto, y ese consenso existe porque las interpretaciones son semejantes. Tómate un momento para leer esta diapositiva antes de escuchar el comentario. La analogía más simple es la puntual. Asocia dos palabras que se parecen porque en sus significados hay un mismo componente. En el ejemplo, esa propiedad común es la flexibilidad, que asemeja al atleta a la planta llamada junco. La analogía atributiva es más compleja. Permite decir lo mismo sobre varias cosas, pero de una manera más unívoca o más equívoca. En efecto, sano se dice en sentido exacto de un ser vivo y en sentido figurado, cada vez más equívoco, de un alimento que contribuye a la salud del organismo e inclusive de una organización política o económica que no es un ser vivo, pero por analogía con uno resulta sana si funciona bien.
La más compleja es la analogía proporcional, porque involucra 4 términos que se asocian en pares, de modo que la relación entre el primer par es semejante a la relación entre el segundo. Es muy importante comprender que en la analogía proporcional lo que se compara no son términos aislados, sino relaciones entre términos, así que la semejanza se da entre las relaciones y no entre sus términos. De hecho, el concepto contable de activo circulante no se parece a un corazón, ni una empresa en tanto que entidad económica se parece al cuerpo humano. Y sin embargo, el activo circulante mantiene funcionando a la empresa de manera análoga a como el corazón mantiene con vida al cuerpo humano. Una contadora o un contador podría aclararnos todavía más esta analogía, explicándonos que el movimiento del activo circulante se parece al de la sangre por el corazón, porque se trata de dinero que la empresa convierte en producto o servicio, que a su vez se convierte en cliente y una vez más en dinero cuando el cliente paga. Como se ve aquí, la analogía proporcional puede expresarse con 2 figuras retóricas. El símil, que es una comparación explícita en la que están presentes en el texto los 4 términos de la proporción, y la metáfora, que es una comparación implícita, que puede dejar en silencio uno y a veces dos de los 4 términos. Tómate un momento para leer este pasaje del célebre Tratado de la Argumentación de Chaim Perelman y Lucie Olbrecht-Titeca antes de escuchar el comentario. Lo que los autores llaman aquí similitud de estructuras es lo que hemos explicado como semejanza de relaciones en la analogía proporcional. Ahora bien, cuando hacemos una analogía proporcional con el propósito de explicar un asunto o argumentar a su favor, ocurre que utilizamos como vehículo o foro de nuestra comparación a la estructura que nos resulta más comprensible y familiar, como en el ejemplo previo, donde la relación entre los términos corazón y cuerpo humano es más fácil de entender que la relación entre el activo circulante y la empresa, que es el tema del que estamos tratando. Así las cosas, cuando concluimos que el activo circulante es el corazón de la empresa, defendemos la tesis de que el activo circulante es vital para mantener el negocio en marcha. Tómate un momento para leer este otro pasaje del Tratado de la Argumentación antes de escuchar el comentario. La fuerza persuasiva o convincente de la metáfora radica en 2 cosas. En primer lugar, en su capacidad de síntesis, es decir, en el hecho de que condensa la analogía proporcional identificando un término del tema con otro del foro, como cuando decimos que el activo circulante es un corazón. En segundo lugar, la fuerza de la metáfora se debe a que presenta la semejanza entre el tema y el foro como si se tratara de una identidad, lo cual se aprecia en nuestro ejemplo al enfatizar el verbo de la oración. El activo circulante es un corazón. El nudo que hace la metáfora al amarrar al tema con el foro vuelve más cercana la semejanza entre los dos. ¿Cuáles son los efectos argumentativos que podemos provocar cuando usamos la analogía proporcional? El foro puede prestarle su mecanismo al tema, o dicho de otro modo, el foro puede hacer que el tema funcione como él. En el primer ejemplo, inducimos al auditorio a pensar en la crisis económica como un animal hambriento, porque usamos el verbo metafórico comer. En el segundo ejemplo, se puede apreciar cómo el foro, la relación entre la música y el silencio, nos permite entender 2 propiedades compartidas por la desigualdad y las oportunidades, que son cosas contrarias y a la vez interdependientes. En los últimos 2 ejemplos se nota cómo el foro puede enaltecer o degradar al tema. Si un sabio es como la aurora, es porque anuncia el sol de la verdad.
En cambio, si una persona acepta un soborno para guardar silencio, se asemeja a un perro hambriento que deja de ladrar cuando lo alimentan. En suma, la analogía es un recurso de la comunicación, tanto oral como escrita, que nos permite explicar lo poco conocido gracias a lo más conocido, así como realizar valoraciones sobre los temas de nuestros discursos y textos. Estos son los documentos empleados para elaborar esta presentación. Hemos terminado. Muchas gracias.